Voy a presentar lo que es el LoIQ, el sistema en su totalidad y cómo este puede ayudar a optimización del control en molino SAC. Bueno, dentro de los temarios, los principales ítems son el principio de operación, qué es el miliscanner para la medición de la trayectoria, cuáles son las estrategias que se utilizan para este sistema y los resultados esperados. A ver si se puede ver este puntero. Se puede ver acá y también está ya implementado es este sistema que es un sensor que tiene varias partes. Por un lado tiene este que es la parte de la matriz del sensor encargada de leer los datos. En este caso mide los impactos dentro del casco. Por la siguiente parte se tiene un cargador que es este cilindro grande que se ve acá, que mide alrededor de unos 60 centímetros. Menos. Y es el encargado de, al estar rodando a través del molino, este tiene un péndulo que carga el sistema. Por lo tanto, se puede ver que es autodependiente al cargarse por sí mismo solo con el movimiento del molino. Y por esta parte transmitir datos valiosos a un sistema de implanta. Creo que muchos lo conocen, pero en esta parte se ve el circuito de molino SAC, empezando por que tiene los principios de romper el material para su próximo proceso de separación de material velloso. Dentro de este se tiene el molino SAC y en este tendrías el sensor de LoIQ. Pero bueno, ¿qué es? Sí, el sensor es se detecta en sí la carga del molino y con una tecnología presenta mediciones tanto del pie, el tiro de la carga, a través de las vibraciones que se tienen, para así hacer un cálculo también de la intensidad que este tenga. Como se ve el lado derecho, al captar las vibraciones a través del molino, con la localización que se tenga, puede interpretar que la zona que tenga más intensidad va a ser la zona donde impacta la carga dentro de las funciones del molino. Haciendo este análisis, puedes determinar cuál es el grado de localización del tiro y cuál es el lado de localización del pie de la carga. Además, teniendo estos datos, poder hacer una estimación del volumen que tenga el molino. Los beneficios de esto es como tener una creación de una estrategia de control, monitorear el desgaste de los liners y optimizar el grado de llenado del molino. Este último se aprecia por saber un cálculo del volumen dentro del molino. En cuanto a los otros, explicaré un poco más la estrategia más adelante, pero teniendo estos beneficios o esta información, se puede obtener unos beneficios que puedan cuidar y optimizar de mejor manera el proceso de los impactos dentro del molino. Ya. Como se ve acá un poco es el funcionamiento se tiene unos renders de cómo funciona la detección de los impactos. En este gráfico circular se puede ver un aumento de la intensidad al tener un bajo volumen, dado que la trayectoria y la carga van a estar impactando al casco del molino. En cambio, al tener una gran masa de volumen dentro del molino, los impactos
van a estar sobre la misma carga. Entonces, la intensidad o las vibraciones que va a detectar el sensor van a ser menores. Esto también se puede ver por varios factores, pero uno de estos es, por ejemplo, el tamaño del mineral. Sabiendo que en un tamaño mineral más grueso, la intensidad va a ser mayor. Y al tener uno más fino, el principio de impacto va a ser más por atrición que por desgaste. Pero lo importante es entender que gracias al sensor podemos tener acceso a esta data. Lo que se explica, el Mil Scanner mide las vibraciones, como ya lo había dicho, a través del giro y detecta la ubicación dentro de este. Hay cuatro factores más importantes dentro de la información de valor. Uno es la intensidad, que sería el cálculo de los impactos dentro del molino. Se nos puede indicar si está lleno o vacío, como lo había dicho anteriormente. Por otro lado, se tiene el pie de la carga, que representa el ángulo donde empieza el riñón. Y es en el punto más bajo de las vibraciones del molino. El valor representa el piso o la parte más baja de la trayectoria. El siguiente parámetro sería el tiro, que sería la posición donde las vibraciones son más altas, y representa también esta proyección de la carga, donde se mueve la cascada en sí. Y esto es un factor bastante importante porque nos dice dónde está impactando. Lo ideal es que no tener una intensidad muy grande teniendo un tiro muy alto, porque esto impactaría directamente a los revestimientos del molino. Sería una operación. Existen dos principios de operación del molino, como se deben saber, o de reducción del mineral. El primer principio es la atrición, que mayormente sucede en el centro de la carga, aquí, y es el producto como del roce entre las partículas para disminuir el tamaño de este mineral. En cambio, lo que más nos importa, y es el factor fundamental de por qué es importante tener estos datos, son el principio de rompimiento a través de impactos. Tú sabes que cuando las partículas son proyectadas al caer, como todo, al tirar una roca, se fragmenta. Y al tener una cascada continua, se puede reducir este mineral. El efecto produce que se rompan las rocas en el pie de la carga y en el revestimiento, o chocar contra las bolas de acero, si en el caso de un molino de bolas. La estrategia del IQ tiene como principal foco medir, controlar esta trayectoria para maximizar este principio por impactos en consecuencia del principio de atrición. Ahora, ¿qué más? Bueno, la energía de rompimiento, que es la energía que proyectamos para hacer esta reducción mineral. Está provisto por el molino y representa la acción de levantar y dejar caer una roca, como lo de saber. Esta energía del material, la caída, se incrementa a mayor distancia. Por lo tanto, como principios básicos, se tiene que, al tener una mayor trayectoria, tengo que tirar la roca con mayor fuerza. Existen dos principios. ¿Y cómo podemos medir la distancia para que influir en la energía de rompimiento? Existen dos puntos de la trayectoria de la carga muy importantes. El principio
Son dos, tanto el volumen como la proyección de la carga. Representado el llenado, que es uno de los factores que vamos a tener que estar controlando, se tiene que controlar, está representado por el volumen, que es un modelo a través del pie de la carga, y mayormente volumétrico de distancia, que nos permite tener un conocimiento del volumen del mineral. Y el otro principio sería la proyección de la carga que ya lo había comentado. La potencia, acá de la misma forma, nos podría decir, teniendo un volumen mayor, saber si un molino está sobrecargado o está trabajando de manera óptima. Se puede ver un molino sobrecargado, ya que al tener una trayectoria que no rompa contra el pie de la carga, el principio de rompimiento va a ser más por atrición que por los impactos. En cambio, al molino de trabajando con una carga aceptable, el principio de rompimiento va a ser óptimo teniendo en cuenta esos dos puntos de pie y tiro. Acá se pueden tener 4 condiciones, ejemplificando esos mismos puntos o distancias teniendo en cuenta los valores de interés, que son el impacto, el pie y el tiro. Primero, una condición óptima. Lo que tenemos que tener en cuenta, como dije, es optimizar el choque por rompimiento, por impactos, teniendo en cuenta no dañar el molino o los revestimientos del casco. Por lo tanto, yo quiero que la trayectoria impacte efectivamente en el pie y que sea un impacto de roca contra roca y no roca contra el revestimiento para no dañar. De esta condición ideal se tiene el tiro, tiene una buena separación con el pie y tiene una intensidad, se ve representada por una intensidad normal. Esto indica que el llenado es satisfactorio y es el objetivo del sistema. En el caso de que el molino esté muy cargado, como lo había dicho antes, la energía por rompimiento, por impacto, no va a ser la adecuada. Va a tener una intensidad bastante baja debido a que no se tiene vibraciones dentro del casco y solo va a estar tomando mayormente las vibraciones que ejerzan en el material sobre el molino que está donde va girando. Se tiene una condición poco ideal porque no se está alcanzando el objetivo que es el rompimiento del mineral. En el caso, por ejemplo, que el molino esté muy vacío, se va a tener una alta intensidad debido a que la carga está chocando contra el revestimiento, y lo cual genera o se ve representado por una alta intensidad, que he visto en este diagrama. Obviamente es bastante malo porque está alcanzando un pico de intensidad que puede desgastar el revestimiento y tener más problemas operacionales y más, bueno, y sobre todo un desgaste y una pérdida de energía por parte de la operación. El otro caso ya sería más extremo y es ya el borderline de los impactos, teniendo literalmente un pie muy, 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 muy bajo, al tener un volumen representado bastante bajo y niveles altos de intensidad. O sea, estamos desaprovechando toda la energía para mover el molino en solo
rompimientos frente a al casco del molino. Bueno, acá está un gráfico que puse dentro del cómo ver o los factores que pueden influir dentro del control, pero se tiene que, al tener unos revestimientos más desgastados, estos no tienen tanta fuerza como para levantar el mineral. Entonces, se tiene un perfil al tener un perfil de revestimientos nuevos al principio de la campaña y al ir desgastándose con la misma velocidad, las mismas operaciones, se tiene una fuerza menor y por lo tanto se ve representada por una trayectoria más baja, porque es más ineficiente el levantar el mineral. Así, bueno, acá se puede ver la evolución del tiro durante meses de campaña, teniendo un revestimiento nuevo ante uno desgastado en contraposición. Estos son valores como que pueden afectar también el control y son representados también por la intensidad, debido a que al inicio de la campaña se tiene una más alta intensidad debido a una sobrecompensación que al término de la campaña. Y es así que el sensor, los IQ, también puede detectar altos impactos al inicio que frente al final. Uh, dentro de la trayectoria entonces, a ver, los principios de operación que se tienen dentro del molino SAC son particularmente dos. Puede ser tener otros, pero hablaremos un poco de tanto de la velocidad de operación como de la carga que se ingresa al molino. Bueno, y cómo afectan en sí estos dos parámetros a la lectura de los datos del sensor. Está viendo que ya con los recientes desgastados se debe aumentar los RPM para compensar sí, esta misma trayectoria. Como la parte principal sería cómo aplicar este sistema o estos datos para una estrategia de control dentro de la molienda SAC. Los objetivos principales dentro de una estrategia sería la maximización de la eficiencia del molino, controlando la trayectoria y controlando la potencia de este. Maximizar una operación suave y estable, no tengan altos picos de intensidad. Y por lo tanto, también proteger al molino y no tener altos impactos dentro de este casco y en consecuencia que se pueda desgastar más fácilmente los revestimientos. Con la estimación de la trayectoria, con estos datos a través del pie, el tiro y la intensidad, se pueden utilizar estos datos a tiempo real para manipular tanto el target de peso como el límite de alta velocidad. Porque estos dos, porque como lo había dicho antes, para tener una optimización dentro del control del proceso, puedo, al tener, por ejemplo, una baja intensidad, podría representar, dentro del OIQ, podría representar un alto uso del target de peso. En consecuencia, puedo aumentar la velocidad para tener una trayectoria más alta y que pueda romper
de manera más adecuada, o disminuir en sí el target del peso que se tenga. Además, tener una condición estable de la intensidad que se pueda tener para no generar sobreimpactos. Las variables que van a estar controlándose o vamos a estar observando dentro del factor de planta y del OIQ son tanto el peso como la intensidad, como el pie, el tiro y la proyección, y el ancho, que es representado por la diferencia entre el pie y el tiro. Además, por ejemplo, se añaden otros tipos de valores a controlar, como la utilización del poder del molino, de la energía o la sobrecarga del molino. Okay. Dentro de este diagrama se puede ver que se utilizan estos valores para tener conocimiento y tener un control sobre el límite alto de velocidad. Y por otro lado, tener conciencia del tamaño del mineral a través del F80 para un control del target de este peso, teniendo en cuenta que como vimos en el video anterior, al tener más tamaño de mineral, al tener un mineral con mayor tamaño, la intensidad aumentaría. Por lo tanto, hay que hacer una compensación de cómo procede el mineral ante estas condiciones. De esta forma, teniendo en conciencia el pie, el ancho y la intensidad, podemos tener un control del peso y el material que vamos a necesitar en cada momento. Así podemos pasar a tener dos objetivos principales. El target del límite de alta velocidad y un target del peso, para ser utilizados por el sistema PC, que en este caso el Android, y tener un control de la velocidad y un control de alimentación en sugerencia de lo que se tenga de estos dos objetivos. Ahora, ¿cuáles son las reglas que proceden y por qué utilizamos estos valores? Cada minuto el OIQ va a ser un ajuste dentro de estos targets, dentro del peso o la velocidad, en función de lo que el OIQ le pueda entregar información. Entonces, como había dicho antes, en los ejemplos, dentro de lo que se pueda tener vacío o lleno del molino, se tiene que las condiciones que pueden tener para determinar un molino lleno sería una intensidad baja, un peso o un aumento del peso. Entonces, el molino, al tener una intensidad bastante baja, es posible que el molino tenga una sobrecarga de y se tenga que potencialmente disminuir este mismo target. Por ejemplo, también se puede apreciar que al tener un material más fino, la intensidad también va a ser más baja y por lo tanto no necesitamos compensar ese mismo factor. El peso, por eso. Y estos dos factores es, por ejemplo, si el peso tiene un cambio repentino, si está aumentando, para mantenerlo estable y luego cambiar el nuevo set point.
Y el otro valor importante es si ya se llegó al límite de alta velocidad, debido a que es preferible aumentar la velocidad para que esta intensidad sea más grande y que pueda chocar en el punto óptimo, debido a que, por ejemplo, si la carga realmente está bien, pero te estoy utilizando una velocidad bastante baja, el principio de desgaste del mineral va a ser por atrición. Entonces, lo que yo pretendo es aumentar la velocidad para que la trayectoria sea adecuada y poder tener una mayor ruptura a través de impactos. En contraposición, si la intensidad es bastante alta, como lo vimos antes, podría significar que el molino está vacío por una alta cantidad de vibraciones dentro del casco del molino. De la misma forma, entonces, al tener al tener una alta intensidad y asumir que este es por un molino vacío, lo que tengo que hacer es aumentar la carga dentro de este para poder optimizar las rupturas del mineral, poder tener un mejor TPH. Y estos otros factores, de la misma forma, son factores de seguridad para no tener unos altas razones de cambio dentro del control. En cuanto al límite de alta velocidad, eh, se tiene como también los mismos principios, pero se tiene que tener en cuenta que es más fácil aumentar un límite de alta velocidad que el límite de carga. En consecuencia, el mismo target puede ir variando bastante más que el límite de esta carga, que sí es más fácil operarlo de esa forma. Entonces, lo que las condiciones ideales, como ya hemos visto, es tener una cierta separación entre el pie y el tiro, y una intensidad adecuada en los impactos. Por lo tanto, si el molino está muy lleno, está muy vacío y tengo una alta intensidad dentro de la operación, eh, lo que, lo que debería hacer es decrementar el límite de alta velocidad y reducirlo para tener una óptima operación. En contraparte, si el molino no es que el molino esté lleno del todo, pero sí estoy operando una baja velocidad, podría significar que el molino o el low IQ detecte una baja intensidad en los impactos, como se ve en la figura, y tenga que aumentar este mismo límite de velocidad para llegar a esa condición ideal. Por lo tanto, en consecuencia, al tener una velocidad baja, el tiro podría significar que si el tiro está bajo y la intensidad está baja, podría aumentar el límite de alta velocidad. O si el peso está sobre el target y la intensidad de los impactos es alta. Debido a que el peso podría estar eh, lo que significaría que, por ejemplo, el molino está cargado y tengo una, una baja intensidad, que por lo tanto podría subir el límite de alta velocidad para tener esa proyección y rompa en el mismo principio.
también, también cuando está muy vacío, de esa misma forma. Esto también es una condición que se tiene en cuenta, que ya lo vimos de alguna forma, que es el tamaño del control de mineral, debido a que al tener una alimentación más fina, el target de intensidad de los impactos es base o mínimo. Y al ir aumentando, el target de la intensidad va a ir aumentando, porque al tener unas partículas bastante más grandes, se espera que la intensidad vaya aumentando con este. No significa que la roca haya sido pulverizada totalmente, entonces se tiene que hacer una compensación con la intensidad para tener una mejor operación. De alguna forma, acá dice P80, pero ustedes lo conocen mejor como F80. De esta forma se categoriza el mineral y se utiliza en las reglas anteriores como una compensación del impacto, para el límite, tanto para la carga como para el límite alto de velocidad.